Evangelio de marzo 4, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único, y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este viernes de la tercera semana de Cuaresma se nos presenta el mandamiento más importante, los dos mandamientos. Los escribas están tratando de tentar al Señor. Por eso le pregunta sobre el mayor de los mandamientos, el primero. Para nosotros, que por ejemplo tenemos los 10 mandamientos ya de manera muy trabajada, pues se nos hace fácil porque el primero es precisamente ese, ¿va? Sin embargo, en el tiempo de Jesús había pues toda la ley y los profetas. El Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, que hablan de la ley. Y si nos poníamos a hacer un recuento, si se ponían ellos a hacer un recuento, eran más de 600 los mandamientos. Y era una pregunta capciosa, pero una pregunta válida. ¿Cuál de todos esos 600 y tantos mandamientos es el mayor? Era fácil perderse. Y seguramente habrá habido más de algún maestro que enseñaba de diferente forma. Pero la pregunta se la hacen a Dios, sin saber. El Señor le responde citando Deuteronomio 4. Shema Yisrael, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Pero hay un cambio aquí de acuerdo a San Marcos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios, es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A mí me gusta traducir desde el hebreo, dice con todo tu corazón, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Pero Marcos le aumenta, con toda tu mente. E inmediatamente y sin que se lo pregunten, el Señor le dice: el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El Señor nos recuerda la necesidad de amar al prójimo, porque es muy grande la tentación para decir: Señor, Dios mío, tú eres mi Padre, tú eres mi todo, sálvame a mí. Pero el propio Señor nos ha enseñado que cuando hagamos oración digamos Padre nuestro, no Padre mío. Qué triste es cuando oigo a tantas personas decir: es que yo le pido a mi Padre, es que mi Padre, es que mi Padre, mi Padre, mi Padre. ¿Y de dónde aprendiste a decir mi? ¿Qué no has escuchado que el Señor te dice nuestro Padre? Porque cuando nosotros entendemos en serio qué estamos diciendo al decir nuestro Padre, si yo digo nuestro Padre y ese Padre es el mismo del tuyo, ¿eso qué nos hace a nosotros? No nos hace hermanos. Y si yo pudiera y tú pudieras de veras amar a ese Padre que está en el cielo, nuestro único Padre, ¿no nos haría amarnos a ti y a mí por amor a Él una realidad? Y amándonos a nosotros, ¿podríamos nosotros, por amor a nuestro Padre, ofendernos siquiera sabiendo que a Él lo íbamos a hacer sentir triste? No. Pero el Señor nos lo recuerda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Es muy curioso porque el escriba le replica, le dice, y aparentemente le corrige. Porque el escriba le dice exactamente la cita. Muy bien, maestro, tienes razón. El Señor es único, no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ahí están las tres nada más, ¿va? El corazón, la vida y las fuerzas. Llamar al prójimo como a uno mismo. Y luego dice algo que es muy grato.
vale más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios. Pero corrige al Señor. Y es que la causa de condenación en el juicio del Sanedrín para la muerte del Señor era que él se quería equiparar a Dios. Y entre los judíos eso era imposible, era inaceptable. No les cabía en la mente a ellos que alguien pudiera decir, yo soy Dios, mi Padre. Nunca en la Sagrada Escritura se habló jamás ningún hombre llamando Padre directamente a Dios. Se decía que los reyes eran hijos de Dios. Mas sin embargo ningún rey jamás llegó a atreverse a decir como Jesús, Padre, que estás, Padre mío, Abba. Nadie. Es una prerrogativa solamente del Hijo. Y si el Hijo no nos hubiera revelado que en ese Dios uno hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, nunca lo hubiéramos sabido. Finalmente el Señor le dice con ternura probablemente, no estás lejos del reino, porque el reino está enfrente de él. Y si al menos verdaderamente el judío hubiera podido amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su vida y toda su fuerza, y al prójimo como a sí mismo, jamás hubiera condenado a Jesús. Jamás. Ahí se ve precisamente el contraste también entre querer ser únicamente legalista, que aunque se dice que está amando también a Dios, y se pretende saber o se pretende comprender el mandamiento de Dios, se termina haciendo lo contrario de lo que Dios nos ha pedido. Cristo viene a darle plenitud a la ley. Y en esa plenitud de la ley, Él toma mi lugar y tu lugar en la cruz para reconciliarnos con Dios. Él, que no tenía ningún pecado, se permite ser crucificado por mis maldades y tus maldades, en la confianza de que el Padre lo va a resucitar. Precisamente porque Él se entrega, en esa confianza absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, te lo entrego. Dios nos conceda amarlo con toda, ese es el centro de toda nuestra vida. Dios nos conceda amarlo con todo nuestro corazón, es decir, con toda nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestro cuerpo, todo lo que somos. Corazón para los levitas implicaba toda la persona, con toda nuestra vida, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, nuestro nefesh, con todas nuestras fuerzas, meodeja. Que nos lo conceda para que en ese amor, de ese amor, surja el amor al prójimo, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Dios les bendiga, hermanos.